Algunos de ustedes no conocen esta historia, otros sí la conocen, ¿vale? Esta es la historia de un agricultor y de un ganadero, lo sabéis, ¿no? El ganadero tenía un caballo y un día Satanás soltó el caballo del ganadero. Entonces el caballo del ganadero se fue al campo del agricultor y se comió todas las lechugas del agricultor. El agricultor se enfadó, cogió una escopeta y le pegó un tiro al... Uy, no sé si es para niños esto, pero bueno. Le pegó así, ¿no? Un tiro así. Y se lo cargó, vaya, al ganadero. Y entonces el hijo del ganadero enfadado fue e hizo lo mismo con el agricultor. Y entonces el hijo del agricultor fue e hizo lo mismo con el hijo del ganadero. Y entonces la mamá y viuda ahora, ¿no? Del ganadero, la mamá del niño, pues hizo lo mismo con el otro. Y así, pum, 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 hasta que no quedaba nadie. Se reunió el pueblo para dilucidar este tema. Y lo que yo no conté fue lo siguiente, lo muy importante. El caballo del ganadero se fue y se comió las lechugas del agricultor, porque esa noche vino Satanás escondido y soltó el caballo, ¿no? Entonces soltó el caballo se fue y se comió todo. Y entonces se reunió todo el pueblo para ver por qué había pasado todo esto. Y entonces un viejo sabio fue y enfrentó a Satanás directamente y le dijo: Satanás, ¿qué has hecho? Mira la desgracia que has montado por lo que ha sucedido allí. Satanás le dijo: yo no he hecho nada. Yo lo único que hice fue soltar el caballo, el resto lo habéis hecho vosotros, ¿no? Bueno, así que tengamos mucho cuidado, porque a veces Satanás viene solo a soltar el caballo en el matrimonio, ¿vale? Satanás viene solo a soltar el caballo con un problema del hijo. Y luego empieza todo y terminamos todos discutiendo, todos peleados, todos mal, todos amargados. Amén. Así que el Señor nos ayude y volvamos a eso. Sí, creo que tiene que ver con lo que voy a predicar. Saben, Dios me está hablando mucho acerca de la fe nacida de esta comunión profunda con el Espíritu. Yo hace unos días atrás les venía hablando acerca de la oración contemplativa, de la oración de meditación. Me da mucho coraje como muchas filosofías que no son nuevas, son milenarias, están influyendo tanto en el mundo actual porque la gente necesita vida espiritual. Y a veces Satanás, yo creo que todo esto está inspirado en el diablo, ¿no? Es como un señor que mira por la ventana la conducta de una casa, de una familia. Entonces luego él va y dice todo lo que hay que hacer. Lo que no significa que sea mentira, o sea, es verdad, ¿no? Te dice: mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que encender la luz a tal hora, hay que comer así, hay que comer así. Y entonces durante muchos años el mundo evangélico comenzó a decir: eso es del diablo. Bueno, sí, es verdad, pero la filosofía está muy acertada. Yo escuché muchas veces sobre la palabra meditación, la palabra contemplación, y esto viene de filosofías anteriores, muy antiguas, y tú lo puedes leer en cualquier libro de Nueva Era, de budismo, de catolicismo, de cristianismo. Ahora, hay una vida que Dios desarrolló en la intimidad con sus hijos. Otros lo miran de afuera, lo cuentan desde su punto de vista, dicen una gran verdad, pero no necesariamente tiene la vida. Ahora, el asunto está que nosotros comenzamos a pelearnos con lo que otros dicen y dejamos de practicar aquellas verdades que un día fueron nuestras. Hace un tiempo atrás una persona muy querida me decía: yo a veces no digo que soy de tanto mal testimonio con los evangélicos, decía, no hablaba de España, hablaba de otro país, ¿no? Estaban hablando de una situación que se vivió justamente en Estados Unidos. Entonces una de las personas que estaba comiendo ahí con nosotros dijo: es que yo he sido vecino de iglesias pentecostales y están totalmente locos, ¿no? Bueno, no sabía que nosotros éramos el corte pentecostal, entonces yo decía: pues es verdad, estamos un poco oídos, pero entonces comenzó a decir un montón de cosas que lamentablemente eran grandes verdades. Eran grandes verdades. Entonces una de las personas que estaba ahí dijo: por esta razón yo no me quiero autollamar evangélico porque me da vergüenza de lo que han hecho muchos evangélicos. Y en un momento dijo simplemente: yo a veces me da cosa decir que soy cristiano porque he visto lo que han hecho muchos cristianos. Y entonces algo que yo sentí muy fuerte en el corazón es: sí, puedo decir que no soy evangélico, pero ¿sabes qué? El nombre de cristiano hay que mantenerlo, porque no se lo podemos entregar a aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. No juzgo a nadie, porque no estoy hablando de personas determinadas, pero lamentablemente dentro del mundo cristiano evangélico hemos adoptado formas. ¿Saben? Algo que se llama, permitidme unos minutos, por favor, con esto. Condicionamiento social, y también se llama identidad colectiva.
Y hemos confundido el adoctrinamiento con la revelación del Espíritu. Hemos confundido la vida del Espíritu con algo que se llama condicionamiento social. ¿Saben? El condicionamiento social es un proceso sociológico para hacer entender, para educar, para adoctrinar a los individuos dentro de una sociedad, para que estos individuos actúen o respondan de una manera general y aprobada por el grupo. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Por eso mandamos a los niños al colegio, por ejemplo. No solamente para que les enseñe matemática y lengua, sino para socializarlos. O sea, les estamos enseñando cómo se deben mover dentro de una sociedad. Ahora bien, la sociedad, a través de los estados y de las manipulaciones que a veces hay a través de la prensa y de los lobbies nuevos que están saliendo, pues a veces van manipulando estas cuestiones culturales. Pero te lo vuelvo a decir, el condicionamiento social es eso. Cuando a ti te dicen que te tienes que mover de una manera determinada para que seas aprobado por el resto, para que el resto te acepte, para que seas precisamente aceptado por la sociedad. El condicionamiento social se ve mucho en los grupos jóvenes, de adolescentes. Entonces tú quieres pertenecer a un grupo de chicas o de chicos, te viste como ellos, ¿no? Porque si un día vas vestido diferente, no te aceptan, ¿vale? Entonces supongamos yo pertenezco a un grupo de chicos, bueno, no soy ni chico ni pertenezco a ningún grupo, pero bueno. Entonces me pongo pantalones de una manera, no sé, pantalones muy anchos, una camiseta muy ancha, no sé, y ¿no? Me corto el pelo de una manera determinada. Soy aceptado porque todos se visten exactamente igual. Mañana voy de traje y de corbata y todos empiezan a decir que estoy loco. El condicionamiento social tiene que ver con eso, el adoctrinamiento consciente o inconsciente, preparado o no preparado, que se hace sobre los individuos para que sean aceptados en un grupo. Hace un tiempo atrás, pero antes de ayer, yo venía por Granada, pasé frente a una sala de música que es muy conocida en Granada, donde tocan muchos grupos musicales, y yo de entrada me di cuenta qué tipo de música iban a tocar esa noche, porque toda la gente que venía, hombres de unos 50 años más o menos, y también había chicos de 17 en todo ese abanico, y todos iban vestidos exactamente igual, ¿no? Llevaban las camisetas del mismo color, el corte de pelo del mismo color, los pantalones del mismo color, y los colores, las combinaciones de colores, las camisetas eran todas iguales, ¿no? Todo iba dentro del negro, rojo y blanco, nada más, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí hay un grupo heavy que va a tocar aquí porque las camisetas eran todas iguales. Eso es condicionamiento social. Y eso también se llama identidad colectiva, ¿vale? Cuando todo el mundo empieza, tenemos elementos que no llegan a ser una cultura porque no tienen esos 7 elementos que hacen de que estemos delante de una cultura, pero sí nos identificamos. Por ejemplo, los forofos del Madrid, los forofos del Barça, los forofos del Granada. Pues llevamos determinados colores, hablamos de determinada manera y nos conducimos de determinada manera. Esto se llama identidad colectiva. Y para llegar a esa identidad colectiva necesitamos estos condicionamientos sociales. Esto es lo que está pasando ahora en el mundo. Por ejemplo, en África nació hace un tiempo atrás una filosofía, un pensamiento, un movimiento social, se llamó woke, ¿no? Y ahora se está poniendo muy de moda en el mundo. Y es todo este movimiento woke, ¿no? Que aparece ahora. Búsquenlo en internet porque si no es muy largo todo esto, sobre la justicia social, sobre la aceptación, que se está transformando precisamente en una nueva manera de discriminación. Porque si tú no aceptas eso, eres un retrógrado, ¿no? Y si te das cuenta, el mundo entero nos lleva a un condicionamiento social. El mundo entero nos lleva a una identidad colectiva. ¿Lo están entendiendo a esto, verdad? Esto tiene que ver con las movidas del diablo para el futuro, ¿no? ¿Sí? Pero ¿saben por qué les digo esto y en qué nos involucra a nosotros? Que los evangélicos a veces creemos que tenemos fe y lo único que tenemos es condicionamiento social. Bueno, ya algunos ya me han censurado, ya no me va a escuchar más. Creemos que somos santos porque nos vestimos de una manera, en realidad es identidad colectiva. Creemos que tenemos una iglesia y en realidad es condicionamiento social. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Son todas normas que no están mal, pero no necesariamente hablan de la transformación del alma y mucho menos de la fe. ¿Sí? Cuando yo llegué a la iglesia me di cuenta que yo estaba asumiendo determinadas formas. Y porque veía a la gente, todos se vestían de la misma manera, todos llevaban, en aquel momento llevábamos la Biblia de papel a la iglesia, así que todos llevaban la Biblia de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Hace unos días atrás
íbamos por la calle y yo le dije a Lili, mire, eso acaban de salir de una iglesia evangélica. Así como te dije de este grupo heavy que estaba allí, fue muy fácil distinguir a los evangélicos. Bueno, y tú me dirás, sí, pero se visten con santidad los hermanos. Pues sí, pues no lo sé, yo no voy a discutir eso, yo no me estoy metiendo en ese tema. Pero a mí lo que me preocupa es que a veces nosotros creemos que tenemos fe y lo único que tenemos es una especie de adoctrinamiento social. Creemos que estamos unidos y es porque hemos roto todos los lazos con el resto de nuestros amigos y ya no tenemos a dónde ir a parar. Y estamos dentro de la iglesia porque es el único núcleo que nos queda. Y ustedes dirán, pero tú has venido a predicar o a echarnos a todos de la iglesia. Miren, hermano, una de las cosas que yo luché muchísimo en el mundo cristiano, no lo digo mal. De hecho, cuando yo estuve en el seminario, en el Instituto Bíblico, yo venía de la facultad, yo ya terminé una carrera, estaba estudiando otra cosa. Entonces, cuando llegué, hubo profesores que intentaron expulsarme de las clases porque me trataron de rebelde, de incrédulo, todo lo demás. Yo no estaba en contra de lo que ellos decían, solamente tenía muchas preguntas. Hace un tiempo atrás, yo a un grupo de alumnos les decía, cristianos todos por supuesto, ¿no? Les describí, creo que lo dije aquí una vez, les describí un personaje, ¿no? Este personaje hace esto, hace esto, hace esto. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿este personaje qué es? ¿Pastor o chamán? ¿No? Habíamos estudiado que era un chamán y cómo se mueve el chamanismo dentro de los grupos sociales. Muchos de ellos me pusieron chamán y yo estaba describiéndole un pastor, ¿no? Yo sé que esto es muy chocante y esto puede servir para argumento a cualquiera que quiera criticar al mundo cristiano. Bueno, el primero, en analizar mis conductas y mi vida, quiero ser yo. Porque si yo no analizo mis conductas y mi vida, las va a analizar otro. Y cuando el otro las analice, yo quiero tener respuesta de por qué hago las cosas. Hay un tipo que pareció a mí predicando, así que ¿alguien está escuchando? Sí. No se ofendió nadie hasta aquí, ¿no? Lo que quiero decirles, hermano, tengamos mucho cuidado, porque cuando venga toda esta gran manifestación total del anticristo, Satanás la tiene muy fácil. Sobre todo con lo que te estoy hablando de este condicionamiento social. Yo he estado delante de personas que se autodenominan judíos o seguidores del judaísmo y conozco personas que son así, pero respetan muchísimo y aman muchísimo a los cristianos y les ayudan económicamente a los cristianos y ayudan a los otros. Bueno, es un valor social maravilloso. El problema está que estas personas, cuando tienen autoridad, todo el mundo lo sigue porque dice, lo ha mandado Dios. Dios lo usa porque está en contra de determinados colectivos. Este es un bueno, no es cristiano, pero como tiene esta moralidad, todos lo seguimos, ¿no? Entonces, una de las obras de Satanás va a ser en el futuro intentar que el ser humano entre en estos condicionamientos sociales que va a englobar a todo el mundo. Y entonces, porque yo pienso que el anticristo se viste como un pastor, es un pastor. ¿Lo entienden a esto? Bueno, pero para ser cristiano te tienes que vestir de esta manera, ¿no? Bueno, yo no estoy aquí haciendo apología de cosas que te pongas en el cuerpo, no nada de esto. Todo tiene que ver con las culturas, con los tiempos y con las épocas. Por ejemplo, en los días de Jesús era muy típico ver a hombres con aro. ¿No? Había regimientos militares en el 1800 donde todos los soldados tenían que ponerse un aro. Y eso significaba que habían jurado lealtad a su regimiento y lealtad a su país. Desde antiquísimo, desde el Deuteronomio, todo siervo que quería seguir sirviendo a su amo voluntariamente iba a la puerta de la ciudad, le hacían un hueco en la oreja y le ponían un aro, un redondelito. Y eso lo llevaría de por vida, significando que había hecho un pacto con su Señor. Entonces, no estoy defendiendo una cosa ni otra, simplemente quiero decirles que a mí realmente lo que me está interesando en el último tiempo es que aprendamos a vivir una vida cristiana muy profunda del corazón y que todo lo externo sea un fruto de la vida interna. Porque nosotros vamos a estar constantemente bajo un bombardeo de lo que está bien, de lo que está mal, y necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo.
Tengamos mucho cuidado porque el hecho de que nosotros podamos tener determinado acondicionamiento. Miren, yo voy a hablar muy claro, hermano. En todo esto de acondicionamiento social, y de identidad colectiva, yo sé cuando estoy en un congreso evangélico y cuando estoy en un congreso de cualquier otra cosa. ¿No? Pasas por el Palacio de Congreso, hay un congreso médico, tú lo sabes, ¿no? Sabes que, y de qué tipo de, ¿no? Un congreso odontológico, porque alguien lleva una muela colgada aquí, ¿no? De amuleto. Si es un congreso evangélico, lo sabes. Y yo hoy por hoy, si me tapan los ojos, si me ponen en un congreso de FADE, yo sé que este congreso es de FADE, Asamblea de Dios. Y si me tapan los ojos y me ponen en un congreso de la Iglesia Bautista, yo sé que es un congreso de la Iglesia Bautista. No digo que esté bien o mal, no estoy criticando nada, simplemente que todos tenemos determinadas características a las que nos vamos adaptando y a veces inconscientemente terminamos haciendo estas identidades culturales, estas identidades sociales. ¿Lo entiendes a esto? Pero que nunca te engañe esto. La razón por la que he dicho esto no es de criticar a nada ni a nadie. Por favor, escúchenme bien. Simplemente lo que quiero decir es que esto nunca reemplace la vida de la fe. Que esto nunca reemplace la vida del Espíritu. ¿Sí? Amén. Tú puedes ir a otra cultura del mundo y decirle a la persona, te tienes que vestir de esta manera porque así nos vestimos los cristianos. Los cristianos en tu país, pero no los cristianos aquí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo no sabía lo que era un bautismo. Nunca había estado en un bautismo. Yo me entregué a Cristo el día 6 de diciembre, un día miércoles. Y el día 8 de diciembre me bauticé. Llevaba 2 días de cristiano. Y yo llegué al río y estaba el pastor ahí con un montón de gente vestidas de blanco. Y yo pensé que aquello era una secta. Porque están todos de blanco. Entonces yo no sabía qué era aquello. Y todos de túnica además. Y aquello era un poco chocante para mí. Yo nunca lo había visto esto. Y yo venía con mi camisetita, me acuerdo, Adidas, de rayitas y mis zapatillitas blancas. Y tenía un jersey de punto de hilo colgado al cuello. Y mi jean de marca, bueno, no voy a decir la marca. Y entonces el pastor me miró y me dijo, ¿te quieres bautizar? Yo dije, sí, porque yo me entregué a Cristo ya. Así que me bautizó vestido y yo me volví en el autobús todo empapado en agua, ¿no? Pero esa noche yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. No estoy en contra de lo que te estoy diciendo. Tengamos mucho cuidado con que esa identificación colectiva y esos condicionamientos sociales reemplacen la vida del Espíritu. Y pensemos que soy cristiano porque me he visto de esta manera. Pero entonces, pastor, ¿estás diciendo que hay que vestirse de cualquier manera? No, si tienes la vida del Espíritu, el Espíritu te va a guiar. El problema, ¿saben qué? Que creo que a veces en el mundo cristiano nos ha resultado más fácil poner un condicionamiento social a arriesgarnos a que la gente viva por el Espíritu. Y eso no es bueno. En fin, acabo de soltar algo que me van a echar de todos lados a mí aquí. Pero volvamos a la vida del Espíritu, iglesia. Volvamos a la vida del Espíritu. Porque si no, vas a ser una persona perfectamente evangélica delante de todo el mundo y en tu casa no va a haber quien te soporte. Porque no va a haber fe, va a haber queja, va a haber amargura, va a haber rencor. Amén. Quiero vivir la vida del Espíritu. Quiero vivir la vida del Espíritu. Jesús habló de esto, el domingo pasado te hablé un poco de esto. Quiero hablarte hoy de esa fe y que no haya ningún condicionamiento social, nada que reemplace la vida de la fe. Soy así porque el Espíritu Santo me transformó. Miren, yo una vez enseñando acerca de temas culturales, hay algo, siempre decía lo mismo, ya no enseño más de este tema, ¿no? Pero siempre era la misma historia. Porque a veces me preguntan, ¿cuándo estamos delante de mi cultura? Porque a la gente le cuesta mucho identificar su propia cultura, es más fácil identificar la de otro, ¿no? Yo le decía, mira, todo lo que tu madre te decía, haz esto, y tú le preguntabas por qué, y te decía, porque sí, es cultural. Tienes que ir a visitar a la abuela, ¿por qué? Porque sí. No hay respuesta, así lo aprendí, así lo enseñé, ¿no? Las niñas no deben ir a tal lugar, ¿por qué? Porque sí. Ya está, ala. Porque la chancla lo dice, o quieres escuchar a la chancla, ¿no? Tú dices, no, ya está, ya la escuché. Bueno, las niñas no se visten, es cultural. No puedo pensar. No lo hago porque he sido condicionado a hacerlo. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Hermanos, yo sé que lo que estoy diciendo suelto bombas aquí.
Y más de un padre me dirá, pero Dani, lo que estás haciendo, sí, pero ¿saben qué? Dentro de unos años, Satanás va a traer unos argumentos tan parecidos al cristianismo que porque tú crees o nuestros hijos creen que porque están en ese condicionamiento social son cristianos, van a seguir a cualquiera. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme en la vida. Amén. Si ustedes estuvieran delante de cristianos de Corea del Norte o de Irán, se darían cuenta que ellos no tienen ningún condicionamiento social, tienen una profunda vida en el Espíritu. Es más, ellos pasan desapercibidos entre la gente. El día que a Jesús lo detuvieron en el Getsemaní, tuvieron que preguntar quién era Jesús. Porque él no se diferenciaba de sus discípulos en su aspecto físico. Hoy yo sé cuando estoy delante de un sacerdote, cuando estoy delante de un pastor, cuando estoy delante de un rabino. Lo sé. Es fácil. Ese es pastor, ese es rabino, ese. En aquellos días tuvieron que preguntar, ¿quién de todos estos es Jesús? ¿Quién es? No estoy diciendo que seamos unos mundanos, ¿no? Simplemente te estoy diciendo, necesitamos una profunda vida en el Espíritu. Y necesitamos hacer las cosas que hacemos porque el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Y arriesguémonos a esto. Que nuestros hijos tomen decisiones de esta manera. Al principio verás que hacen así. Pero luego van a volar, no te preocupes. ¿Sí? Juan 14:1 dijo, Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús, aquel último día habló de la fe, habló de la oración. No se asusten, no le voy a predicar lo mismo que el otro día. Pero a veces, ¿saben qué? La Biblia dice que unos plantan y otros riegan. Y a veces los pastores plantamos y regamos al mismo tiempo. Plantar es soltar la palabra, regar es repetirla todos los días. ¿De verdad? No se turbe vuestro corazón. Esto es algo maravilloso porque Jesús está hablando aquí de la paz del alma. Vamos a llevarlo a otra terminología. Aquí está hablando de la paz interior. ¿Sí? ¿Amén? Te decía que el alma siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero vamos a seguir regando. El alma, emociones, pensamientos, voluntad. Yo tengo la teoría que el alma humana es una mesa que le falta una pata y es la vida del espíritu. Y entonces el ser humano ya está completo y equilibrado. Una de las cosas más importantes para el ser humano hoy es la paz interior. Si hiciéramos una encuesta, les puedo asegurar, entre las preguntas, por ejemplo, ¿qué te preocupa más? ¿La economía? ¿Cómo va el país? ¿La Unión Europea? ¿La guerra? ¿El COVID? ¿La paz interior? ¿La paz del alma? ¿Las enfermedades? Ganaría en un alto porcentaje la paz interior. La mayoría de las personas buscan precisamente esa paz interior. Porque al fin y al cabo los seres humanos sabemos que los problemas siempre vienen, los conflictos siempre vienen, pero realmente el conflicto se genera cuando se te mete adentro. La mayoría de las personas hoy vivimos conflictuados con esto. Todos somos especialistas en neurotransmisores últimamente porque hablamos del cortisol como si supiéramos, ¿no? Deme medio kilo de cortisol, ¿no? Voy a comprar 1 litro de cortisol en el supermercado, ¿no? Hablamos del cortisol, ya sabemos que es un antiinflamatorio, pero que en exceso inflama, ¿no? Bueno, ¿por qué será? ¿No? ¿Por qué no hablamos de otros neurotransmisores? Porque precisamente es causante de los males, de los problemas que estamos viviendo ahora. Bueno, no es el causante porque no es malo el cortisol en sí. El asunto es que es nuestro estrés, nuestros agobios. Los seres humanos necesitamos paz adentro. Esa paz tiene que ver con un equilibrio entre el mundo emocional y el mundo intelectual. Cuando una emoción que se te dispara adentro, las emociones son impulsos, plum, salen y liberan un montón de sentimientos. Cuando una emoción sale y genera pensamientos, ahí está el conflicto. Cuando tu mente es arrastrada por todo este desborde emocional, cuando se producen estos desequilibrios, cuando la mesa que tiene 3 patas empieza a ponerle demasiado peso en un lado y ya empieza a moverse, ¿no? Cuando alguien se apoyó demasiado en una parte y empieza a hacer ruido. Cuando el alma te empieza a hacer ruido porque te estás cargando demasiado en una parte y no hay un equilibrio, y entonces te das cuenta que caes en algo que es horrible y es el debilitamiento de tu voluntad. Tú quieres hacer cosas, pero no puedes hacerlas. Tú quieres dejar de pensar, pero no puedes dejar de pensar. Tú quieres dormir, pero no puedes, ¿no? Tú quieres, porque no puedes, entonces existe un desequilibrio. Existen las ganas, pero te falta esa fuerza interna
que deberían aportarla, o las emociones o los pensamientos, pero al tener este desequilibrio es imposible, porque se están debilitando unas con otras. Bueno, ya está, esa es mi teoría. Pero Jesús habla de esto. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. El rey David decía, ¿por qué te abates y te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios. Versículo 19, Jesús dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús dice, vosotros me habéis aceptado como vuestro Señor. El día que yo muera y resucite, aceptaréis mi sacrificio como vuestro. Y entonces habréis muerto conmigo y habéis resucitado conmigo en ese momento. Y entonces el Espíritu Santo os llevará a la comunión profunda conmigo. Nosotros sabemos que la imagen que nosotros vemos se forma por el reflejo de la luz en los cuerpos que tenemos delante y a través de nuestros ojos. Es todo un intricado sistema óptico que el Señor diseñó. Eso va por los nervios ópticos que luego se cruzan en el cerebro y en una parte de atrás del cerebro se te forma la imagen. Nosotros pensamos que toda imagen que nosotros tenemos es física porque estamos siempre viviendo de lo físico, siempre estamos viviendo a través del cuerpo. Pero es cierto que nosotros también llamamos imagen a un montón de conceptos que no tienen nada que ver con lo físico, tangible, palpable. Tú puedes decir, tengo una imagen de Dani que es esta. No es que has visto físicamente, no es algo óptico, en realidad tú estás percibiendo determinadas actitudes mías que forman dentro de ti una imagen de quién soy yo. Y no es una imagen física. El Espíritu Santo nos relaciona al Espíritu de Dios, nos une al Espíritu de Dios. Nos une al Padre, nos une al Hijo. Y nosotros estamos unidos, así como el cuerpo te relaciona con lo externo, el Espíritu te relaciona con lo divino. Y cuando nosotros miramos hacia afuera, tenemos estos ojos físicos que forman imágenes en nuestro cerebro. De hecho, por ejemplo, hay muchos animales que forman la imagen a través de ultrasonido y otros a través de la temperatura. No necesitan los ojos. El Espíritu Santo percibe las cosas del Espíritu, el Espíritu humano percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 2, y no revela todo lo que es de Dios a nuestro corazón. Jesús dice, aquel día vosotros me veréis. El mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis. Tengamos mucho cuidado con esto. Por eso les estoy hablando de este condicionamiento social. Porque aquí lo importante es que tú puedas tener una visión clara de quién es Dios para ti. No pensemos que por nacer en un garaje soy un coche. No pensemos que por vestirme de una manera, conducirme de una manera, cantar de una manera, y porque ya me han puesto a predicar, porque soy igual que el resto, y dicen, este es un buen pastor porque socialmente se comporta como el grupo. Cuidado, porque puede que sea tan ciego como los que están afuera. Este texto dice bien claramente, el mundo no me ve porque todo es suposición, todo es deducción, porque el mundo sigue encaramado en el árbol del conocimiento. Y no te olvides que el árbol del conocimiento también es el árbol de la moralidad, porque es el árbol del bien y del mal. Entonces, ¿está mal la moralidad? No, la moralidad está mal o es peligrosa cuando no es revelada por el Espíritu. Pero toda moralidad que no ha sido revelada por el Espíritu puede ser una moralidad cultural o social. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. No me miren con esa cara. ¿Verdad que hay algunos que me están mirando diciendo, eres un hereje? Me están dando miedo, hermanos, de verdad. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Cuando reciban esta vida del Espíritu, decía, se les va a abrir la mente de tal manera que se van a dar cuenta aquello que yo decía, que mientras estaba aquí vosotros habéis visto al Padre. Y entonces el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. La vida del cristiano no tiene que ser una imitación de la vida social de cualquier organización del sistema de este mundo. No, nosotros no vivimos como los mundanos. Sí, pero repetimos que lo importante probablemente es el condicionamiento social más que la vida del Espíritu.
Si te mueves de esta manera, eres nuestro. Si te mueves diferente, no. Pero luego empieza a escudriñar y tú dices, pero no está haciendo nada malo, no está yendo en contra de la obra del Espíritu, está transmitiendo vida, está llevando vidas a Cristo. Amén. Por eso Jesús dice, la paz yo no la doy como la da el mundo. Tengan mucho cuidado, dijo Jesús. La paz del mundo tiene que ver, según Jesús, él habló en arameo o en hebreo, se escribió en griego y nosotros estamos leyendo en español. Bueno, Dios nos va a ayudar y nos ayuda en esto. Pero tal como está en griego, se refiere a la paz del cosmos, que no solamente se traduce mundo, sino orden, sistema también. Mi paz no es como la paz que da este sistema. Empiecen a pensar cómo se mueve el sistema del mundo cultural, social, en el cual vosotros vivís, contemporáneo a vosotros. Y qué es lo que cualquier persona que convive con vosotros pide dentro de esto. Y por qué la vida de mucha gente se perturba, y también la vida del cristiano, en determinados acontecimientos sociales que tenemos. Y tal vez no son acontecimientos sociales generales en todos, pero sí son acontecimientos sociales que afectan a tu familia o a tu individuo, y que al fin y al cabo son acontecimientos que sacuden a todas las familias. Y Jesús viene aquí y dice, tengan mucho cuidado porque el sistema de este mundo busca una paz que, olvídense, yo no doy esa paz. Yo doy una paz muy diferente. La paz a la que se está refiriendo Jesús aquí como la paz del mundo, la paz del sistema, la paz del contexto en el que yo vivo, es una paz que está basada, en la ausencia de conflictos. Es una paz que está basada en la tranquilidad, en la serenidad del entorno. Y con todos mis respetos, hermano, despertémonos. Alguien le codió al marido, pero no estoy hablando de que se ha quedado dormido, sí hay alguno que está ahí, pero la paz, lo que te estoy diciendo, no nos quedemos dormidos con esto, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces nosotros buscamos esto, pero la vida, no te duermas, porque la vida no es perfecta. La vida no es un mar tranquilo. La vida un día es un mar tranquilo y otro día es un conflicto constante. Si tú esperas que Dios te libere los conflictos de este mundo, estás esperando que Dios te lleve ya con Él. Así que vamos a orar para que te mueras y el Señor te lleve con Él, ¿no? Yo no quiero problemas, es que este mundo es un mundo conflictivo. ¿Por qué Dios no me da paz? Señor, llévatela ya en el nombre de Jesús, porque lo que quiere es la paz eterna. Entonces Jesús dijo, yo no doy paz como de este mundo. Es que si yo cobrara más, si tuviera más dinero, mentira, no va a haber paz ahí. Va a haber más discusiones que antes. Por eso, el Nuevo Testamento habla mucho del alma humana, hermanos. Yo hace un tiempo atrás les decía, si ustedes analizan el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento habla más del alma que del espíritu. Y esto no es una herejía y sigo siendo pentecostal a pesar de este comentario. Yo creo que el Nuevo Testamento habla del poder del Espíritu Santo, habla del espíritu humano, pero cuando hablamos del ser humano como alma, espíritu y cuerpo, la Biblia habla muchísimo más del alma, porque en el alma es la esencia del ser humano. Lo otro es lo que nos relaciona con Dios y Dios sabe lo que tiene que hacer, pero donde yo tengo que tomar las decisiones es con respecto a mi alma. Y donde yo miento y engaño es con respecto a mi alma. Amén. Bueno, por eso, y es en el alma donde se manifiesta la fe. La fe no puede generarse en el alma humana. La fe afecta el alma humana, pero no se genera en el alma humana. La fe de Dios. Bíblicamente, la fe se genera en la comunión del espíritu humano con el Espíritu Santo. En la revelación. Miren, yo el otro día le decía a los obreros, tenemos que usar la espada del Espíritu, dice la Biblia, ¿no? ¿Amén? ¿Qué te dice un cristiano evangélico? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. ¿Qué palabra? La Biblia. Aleluya. Amén. ¿Y los testigos de Jehová entonces? ¿Y los mormones?
Ellos también usan la palabra del Espíritu. Hermano, Pablo lo dejó bien claro. Dijo, la palabra del Espíritu. O sea, guiada, nacida y guiada en el Espíritu. No la palabra de la mente. Porque yo puedo coger un texto bíblico, malinterpretarlo y destruirte la vida. Yo puedo coger un texto bíblico y fundar una secta. La Biblia habla de la palabra del Espíritu. Esa palabra que nace en el Espíritu produce cambio en el espíritu de otro. Padres, madres, necesitamos tener una buena vida de comunión en el Espíritu, si no solo transmitimos normas y conductas. Necesitamos que la palabra produzca vida. Esa palabra que nace en el Espíritu es la que produce fe en nosotros. La revelación de Dios. Lo que Dios te habla, cuando Dios se revela, Pablo decía, el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. Una de las revelaciones más hermosas y más maravillosas que el Espíritu Santo produjo en nosotros es la revelación de que somos hijos de Dios. Miren, hermano, yo sé que parece absurdo esto, o casi pueril, no sé cómo decirlo, infantil, pero es real. ¿Saben? Muchas veces cuando le preguntas a las personas, ¿tú eres hijo de Dios? La gente que te dice, sí, soy hijo de Dios, es porque le entregaron su corazón a Cristo, aunque ahora estén medio apartados. Porque nadie, pero hay tanta gente moralmente buena, preciosa. Tú le preguntas y dijo, bueno, no lo sé, eso no lo sabemos nunca. Entonces ahí te das cuenta de lo maravilloso que es la revelación de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Lo primero que hace Dios es revelar quién es Él para ti. Eso no nace de la mente humana, no nace de las deducciones. Eso se radica en la mente humana como certeza y convicción, pero nació en el Espíritu. Amén. Eso fue inspirado en el Espíritu de Dios, a tu espíritu, y ahora está como un argumento en tu mente, pero no es algo que tú te sentaste a pensarlo. Luego lo pensarás, pero te das cuenta que nace como una revelación del Espíritu. Por eso tenemos que orar a la hora de leer la Biblia también. Y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Él nos revele esta palabra. Y no leerlo simplemente por leerlo. Porque si no estamos inflando la cabeza. Por eso, Hebreos capítulo 11, después vamos a tratar de leer algo de esto, habla de la fe. Si ustedes se fijan, hermanos, es la única definición de fe que aparece en la Biblia. Porque en la Biblia se habla de la fe, pero ¿dónde se define a la fe como tal? Es en Hebreos 11. Dice la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Son dos facultades del alma porque son facultades del intelecto. La certeza y la convicción son facultades del intelecto. O sea que la fe es una transformación en el intelecto, pero no como un comedero de cabeza, no como un adoctrinamiento, no como un condicionamiento social, por eso te lo dije al principio, sino como una revelación del Espíritu. Amén. Yo viví eso y por eso lo defiendo tanto. Yo volví loco a mi pastor, le decía, a ver, muéstrame la caña de pescar que tiene detrás, ¿no? Lo volví loco, pasaba horas y horas haciéndole preguntas. Gracias a Dios estuve con gente que me traía respuestas espirituales a mis preguntas. Me hizo tanto bien. Yo me crié con mi padre, que era muy duro, pero una de las cosas buenas que hizo mi padre conmigo era enseñarme a pensar. Entonces él me decía siempre, piensa, Dani, piensa. Yo más de una vez les he contado aquí. Mi padre me leía mitología cuando yo era niño. Así que yo conocía la mitología griega. No me leía un cuento infantil, me leía la mitología griega, fijaros esto. Y mi abuelo se sentaba y me leía, escuchen esto, Cuentos de la Alhambra, Las Mil y Una Noches, El Fantasma de Canterville. Me leía El Conde de Montecristo, ¿no? De verdad, mi abuelo se sentaba y me decía, escucha, y me lo leía y yo entonces hay que pensar. ¿Y saben qué? Yo tengo esta experiencia para mí, por eso le estoy predicando esto. Cuando yo tuve un encuentro profundo con Cristo, fue un miércoles a las 5 de la tarde en un autobús. Yo no vi más a nadie. Después encontré al pastor de la iglesia, le dije, me quiero bautizar. Me dijo, vente mañana al río. Y en ese momento yo tenía una convicción tan grande,
¿Cómo era posible que en 48 horas, cuando yo me bauticé, hasta antes de bautizarme, mi mente había cambiado tanto? Eso no es un comedero de cabeza, eso es revelación del Espíritu. 48 horas atrás, yo le estaba diciendo a todos que estaban un poco locos. 48 horas más tarde, yo estaba bautizándome. Yo escuchaba a la gente hablar en cosas raras y decía, esto es glosolalia, están todos flipados, están todos locos. No tenía ni idea de lo que era esto. No sabía nada. El pastor, después del bautismo, hizo el culto en la iglesia. Yo fui, ya me había secado, por supuesto. Y él dijo, todos los que quieran ser bautizados en el Espíritu vengan. Como yo a la tarde me había bautizado en agua, digo, pues esto será normal, pasé. No tenía ni idea de qué iba esto. Así que yo pasé confiado, tenía 19 años, 20 años, pasé confiadísimo de que ese día el pastor me iba a bautizar. Yo no tenía ni idea, yo no sabía qué era esto del bautismo, no tenía ni idea. Ya de entrada he visto que la Santa Cena era un trocito de pan y una copita así chiquita. Yo dije, bueno, aquí las cosas son muy diferentes, así que si la Santa Cena es eso, seguramente aquí pasará algo. De verdad era muy ignorante de estas cosas, el bautismo en el Espíritu. Lo cierto es que cuando el pastor comenzó a orar por mí, yo comencé a orar en lengua. Eso no tiene nada que ver con un adoctrinamiento externo. Eso es algo eso es revelación del Espíritu. Amén. En el libro, en la carta a los Hebreos, hermano, en el capítulo 11 se describe esta fe. Y se describe de una manera que no se ve en otra parte de la Biblia, te decía. Y se ve la fe como un condicionamiento maravilloso del ser interior. Yo comencé hablándote recién de la importancia de la paz interior. ¿No? Amén. No sé cuántos de los que están aquí desean, quieren esa paz interior. Yo le deseo, hermano. A ver, seamos sinceros, por más cristianos que seamos, a veces nos descontrolamos un poquito, ¿no? ¿Sí? Amén. ¿Alguien ha chillado esta semana, no? Bueno. ¿Sí? Y otro día le decía a alguien, ten mucho cuidado, todo chillido, todo grito es violencia contenida. Que si pudiera socialmente le metería una torta al otro. Pero como no le puedes pegar una torta, le gritas. ¿Ven? Así que si ahora alguien en la casa te grita, puedes decirle, no me golpees. No seas violento conmigo. ¿Amén? Vamos a recuperar la vida cristiana completa, hermanos. Porque nos hemos quedado con sota, caballo y rey. Y el resto se lo hemos entregado a gente que sin escrúpulo hace desastres. Por eso necesito hablar de la paz del alma, del equilibrio entre las emociones, los pensamientos, de lo importante que es esto para el uso correcto de la voluntad. Y que todo esto sea puesto al servicio de Dios. No te estoy hablando de psicoanálisis, te estoy hablando simplemente de la obra del Espíritu Santo transformando nuestro ser interior. Porque cuando el Espíritu Santo viene, se acabó toda herencia del pasado. Porque nos revela lo que Dios ya nos ha concedido, no lo que el mundo ha hecho sobre nosotros. Este texto se ve la fe como una fortaleza, en este capítulo se ve la fe como una fortaleza sobrenatural en el alma. Que ubica al alma de tal manera en un equilibrio maravilloso, donde todos estos personajes que aparecen en la carta a los Hebreos capítulo 11, son personas que son guiadas, que son fortalecidas, que son transformadas en la paciencia. Escúchenme bien, hermanos, son transformadas hasta en las fuerzas y en el vigor físico. La Biblia dice que el ser humano puede soportar la enfermedad, pero ¿quién soporta el espíritu amargado? ¿Amén? Claro, lo mismo aquí una mujer dice amén mirando al marido, ¿no? Pero es cierto. Pero el problema es que ni tú te vas a aguantar en la amargura del alma. Se ve la fe como eso maravilloso. Pero termina diciendo este texto de Hebreos, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. ¿Sabes? Aquellas personas que se mencionan en la carta de los Hebreos capítulo 11 son personas que vivieron y murieron antes de que Cristo muriera, resucitara y enviara el Espíritu Santo. Para mí la fe es un regalo maravilloso que Dios nos da, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que la fe es fruto del Espíritu Santo en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe. La fe es obra del Espíritu en mí. Jesús viene y le dice a la gente, mi paz os dejo. No dijo, les dejo paz, sino mi paz. Vuelvo a esto, por favor escúchenme bien. Para mí la paz interior tiene que ver con una perfecta armonía entre las emociones,
el intelecto y la voluntad. Por lo tanto, Jesús está hablando de la paz que él tenía en ese momento. Jesús está diciendo, esta paz que yo tengo, esta armonía en mi ser interior, que ahora la vamos a ver, cómo en la última semana de Jesús, él fue pasando por distintas situaciones, unas preciosas y otras horribles, y en todo momento Jesús siempre mantuvo la misma estabilidad emocional, de pensamiento, de voluntad. No reaccionó, no se enfadó, no gritó. Jesús mantuvo una estabilidad maravillosa. Y Jesús va y le dice a los discípulos, mi paz os dejo. Esa estabilidad nacía de la comunión que él tenía con el Padre, no del análisis que él hacía de las situaciones que le estaban rodeando. O sea que la vida de Jesús partía de la comunión profunda con el Padre, la vida que él manifestaba en este mundo. Entonces, viene el autor de Hebreos y dice, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, porque aquella gente no tenía la fe que tenía, que se cuenta ahí como una fe maravillosa, porque fuera fruto de la obra del Espíritu Santo en el ser interior de ellos, sino que la fe de aquellas personas es simplemente una actitud de sus almas. Ellos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos. Y cuando tú ves la fe que se habla de Abraham, la fe de Sara, que siendo viejita concibió, la fe de Moisés, que tenía 80 años cuando Dios le mostró lo de la zarza, y lideró al pueblo en el Éxodo con 80 y tantos años, y lo lideró durante 40 años, o sea que a los 95 años, 98 años, 100 años, Moisés seguía caminando, liderando al pueblo por el desierto. Yo el otro día hablábamos con Coco sobre estos temas, con nuestra psicóloga. Hablamos con Coco de estas cosas, yo le decía, ¿te das cuenta, Coquito? Nosotros hoy decimos que tenemos mucha esperanza de vida. Tenemos esperanza de vida, hermano, porque estamos empastillados. Si nos quitan la pastilla de la tensión, la pastilla del azúcar, la pastilla para el dolor de los huesos, la pastilla para no sé qué, la pastilla... Nos morimos todos, hermano. No queda ni la mitad de la población mundial. Aquellos no tomaban ni pastilla de la tensión, ni pastilla... Y con todo mi respeto, no quiero soltar nada raro aquí, Abraham tampoco tomó ninguna pastilla y seguía reproduciendo niños. Era impresionante lo que esta gente hizo. La fortaleza física que ellos llegaron a tener. O sea, cómo es que el cuerpo de ellos seguía la vida del espíritu. Y no como nosotros hoy, que vivimos solo para el cuerpo y lo terminamos desgastando. Hemos hecho un uso anómalo de nuestras vidas. Necesitamos volver a la vida profunda del espíritu. Y esa vida profunda del espíritu transforma el alma, y el alma le va a dar vida al cuerpo. Y esa vida viene del Espíritu, y no lo estoy inventando yo, hermanos. Romanos capítulo 8, Pablo dijo, el Espíritu de Dios vivificará vuestros cuerpos mortales. No es que porque tú estés bien físicamente, joven, guapo, adinerado, iluso, vas a tener vida interior. Esto es al revés. La vida viene de la comunión profunda del Espíritu. Y entonces el autor de Hebreos dice, Dios preparó algo mejor para nosotros. ¿Cuál es? Lo dice Hebreos capítulo 4. Podemos entrar al trono de la gracia y la misericordia every day. Cada día. Cada día puedo entrar al trono de la gracia y la misericordia. Mi alma vive en la lucha constante entre el sistema de este mundo y la vida del Espíritu. Mi alma vive en la lucha constante entre tomar la decisión, sigo a los deseos de mi cuerpo y a todo lo que tengo hacia afuera que mi cuerpo está viendo, que es la vida de la carne, o vivo en la vida del Espíritu. Miserable de mí, que no hago lo que quiero, sino... Eso lo decía Pablo también. Y vivo en esta lucha constante, entonces yo necesito cada día inclinar mi alma hacia la comunión profunda con Dios. Allí nace la fe que cambia todo. No es una cuestión de condicionamiento social ni de identidad colectiva evangélica. Es una cuestión de vida profunda en el Espíritu. Es vida en el Espíritu que te va a mantener vivo aunque el resto no esté. Que te va a hacer darte cuenta cuando la gente habla parecido pero no es. Por eso necesitamos este camino de la oración y de la comunión que nos lleva a esa paz profunda del alma. Te decía recién, hablamos de paz interior cuando nos referimos al hecho de estar mental o emocionalmente en tranquilidad o estar en serenidad, mental y emocionalmente. Es que no quiero estar pensando esto, pero no puedo. Ahí ya hay un desequilibrio. Allí comienza un desequilibrio.
Yo hace un tiempo atrás te decía, tenemos mucho cuidado cuando caemos en estos ataques de ansiedad. Pero hay gente que no se da cuenta y está con ataques de pánico. Cuando tú dices, es que voy a ir al hospital porque siento que se me va a parar el corazón, tengo taquicardia, te hace un electrocardiograma y tu corazón está bien, lo único que está haciendo es hiperventilando. Bueno, no te voy a ofender más. Estamos hiperventilando. Cuando decimos que me voy a morir, cuando empezamos a pensar, mi cabeza no para, me voy a volver loco, me voy a morir, me va a faltar el aire. Todos esos son síntomas de un ataque de pánico. Todo eso es síntoma de un ataque de pánico. Pero nosotros vivimos, amén, no, porque yo voy a la iglesia, le gritamos a todo el mundo, estamos ansiosos, estamos hiperventilando en nuestras casas, pero luego vamos a la iglesia y nos comportamos como cristianos por esta cuestión de condicionamiento social. Pero nuestra vida está hecha polvo, iglesia. Necesitamos volver a una comunión profunda con el Espíritu Santo. Necesitamos vivir conforme a la vida que Dios nos da. Amén. Filipenses 4:8, Pablo decía, oren, pongan las cosas en las manos de Dios. Por eso te decía el otro día, la oración es un camino. Primero oramos por todo lo externo, por todo lo que está afuera. Intercedemos, clamamos por nuestra familia, por las opresiones del diablo, reprendemos a los demonios, oramos por sanidad. Pero una vez que hayamos hecho esto, cerremos las ventanas y las puertas de la casa y metámonos en la meditación de la palabra y en la contemplación de su presencia. Entonces el apóstol Pablo decía, oren con toda oración y ruego. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Y entonces decía, todo lo bueno, todo lo digno de buen nombre. Eso es meditar. En esto pensad, no piense en otra cosa, centra el pensamiento en los hechos de Dios. Meditación es esto. Pablo decía, lo habéis visto, lo habéis oído de mí, haced esto y veréis cómo la paz de Dios guardará vuestros corazones. Habla de una paz de Dios que guarda el mundo interior. Habla de una paz que sobrepasa el entendimiento. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Habla de una paz en el ser interior, habla de un control en el ser interior, habla de un equilibrio en el alma. Habla de una sujeción de las apetencias. Es que si yo tuviera esto, si yo tuviera ese fular, si yo tuviera esos zapatos, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera este dinero, hermano, eso demuestra que no hay una armonía en el alma. ¿Lo estás entendiendo esto, verdad? Yo no sé si me explico bien. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo, que son soluciones externas, visibles, que dan paz en el alma. Ahí es donde nace la verdadera fe. Jesús había dicho, yo soy el camino. Hebreos dice, cojamos este camino que Él nos abrió a través de la carne. O sea que el velo que impide en el templo, que impedía en el templo, que la gloria de Dios fuera perceptible, visible, en comunión con el ser humano, ese velo, según el texto de Hebreos, es la naturaleza humana, es la carne. Eres tú mismo, soy yo mismo. Pero Jesús lo venció en la cruz. Entonces, esto ahora, ¿cómo lo llevo yo en la práctica? Con una oración profunda. Hacer este camino de oración donde lo importante, escúchenme bien hermano, no es solo pedir. Es que yo soy un gran intercesor, amén, pero también contempla la gloria de Dios. Pasa tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Porque todo lo demás se cumplía y encontraba su verdadera razón cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Si tú y yo no accedemos a esa comunión profunda con Dios, nos hemos quedado a mitad de camino. Amén. Nos hemos quedado a mitad de camino. Y no tenemos esa comunión profunda y entonces nuestra alma pide, pero no tiene paz. Amén. No mantenemos las promesas de Dios en el alma. ¿Por qué? Porque Dios nos habló, pero al no tener comunión con Dios, nuestra mente rápido se desvanece, en nuestra mente rápido se desvanece la promesa de Dios. Pero eso lo dijo Jesús. Es la semilla que cae entre pedregales, es la semilla que cae en espinos, que por no tener una raíz profunda, los afanes y los dolores de este siglo la hacen desvanecer. Necesitamos siempre estar en esa comunión profunda. Amén. Y esto es para todos. Y Jesús dijo, mi paz os dejo. La paz de Jesús no dependía de las circunstancias, ni de sus posesiones, ni de la estabilidad familiar que él tuviera. De hecho, los hermanos de Jesús no aceptaban que él fuera el Mesías. La única persona de su familia que siguió a Jesús constantemente era su madre.
Y creo que más de una vez sufriendo, y él se daba cuenta de eso. Porque su madre sabía, María sabía, que él iba a morir. Se lo dijo el ángel. Vas a tener un niño y un día, escúchenme esto, hermanas, un día una espada atravesará tu corazón. Ella constantemente pensando, todavía no ha llegado ese día, pero va a llegar un día que los dolores que tengo hoy no son comparables con los que vienen. Pedro va y le dice a Jesús que no acontezca esto, no vayas a la cruz. Ese es el cristiano moderno. Vamos a reprender todo ataque del diablo para que no haya sufrimientos en nuestra vida. Pero la vida no es perfecta, iglesia. Y Dios permite muchas veces las aflicciones para nuestro crecimiento. El asunto es volver a una fe profunda. Y la paz de Jesús no dependía de su familia que le siguiera. Jesús moría en la cruz y la única persona en su familia era su madre, que estaba allá a lo lejos. Y sus hermanos se seguían burlando de él diciendo: haz estas cosas para que la gente te conozca. No, eso fue lo que le dijeron según Juan capítulo 7. Lo cierto es que las últimas semanas de Jesús, cuando él se dirigió a Jerusalén, paró en la casa de Marta y de María y de Lázaro. Y dice la Biblia que ahí estaban, ¿se acuerdan la historia? María cocinaba, Marta cocinaba, María estaba escuchando a Jesús. Y para Jesús probablemente fue un día placentero, fue un día de tranquilidad para el alma. Fue disfrutar con sus amigos. Fue cenar con personas amadas, fue llenar el alma del amor, del cariño de ellos. Había paz ahí. Pero unos días más tarde Jesús entraba a Jerusalén. Unos días más tarde la multitud se agolpaba, él tenía la espada desgarrada por los latigazos y la gente gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús estuvo delante de Herodes, delante de Pilato. Mientras estaba delante de ellos, dice que los fariseos le acusaban para tentarle, para que él reaccionara. Jesús nunca reaccionó. Jesús no saltó con mal carácter, Jesús no mandó fuego del cielo y los hizo quemar. Recuerden que el día en que Judas lo traicionó en el Getsemaní, cuando él pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús el Nazareno. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy. Y dice la Biblia que los soldados se cayeron de espalda. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Jesús se la pegó. Jesús no hizo nada fuera de la estabilidad emocional. Hermano, por favor, escúchenme bien. La paz interna que Jesús tuvo se evidenció en su carácter. Un amén más. Porque probablemente no se esté evidenciando en nuestro carácter, ¿no? La estabilidad que Jesús tenía se evidenció en su carácter. Jesús no reaccionó, Jesús actuaba, pero no reaccionaba. Jesús no peleaba, Jesús no discutía, Jesús no atacaba, Jesús muchas veces se callaba. La paz que Jesús tuvo es impresionante. Pilato le dice: pero ¿no ves que yo tengo poder para liberarte? Esa fue la única respuesta de Jesús. Dijo: tú no tendrías poder si mi Padre no te lo diera. Y cuando está en la cruz Jesús, ¿qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué te suena esta frase? Yo te lo voy a pintar de otra manera. La Guardia Civil que llama a un señor que ya está en la cama porque su hijo menor no ha vuelto todavía. La Guardia Civil llamando: usted es el padre de tal y tal. Sí, venga a recogerlo aquí, lo tenemos detenido porque ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Lo vamos a tener 24 horas aquí. Venga usted y hablamos. Su hijo estaba mal por tomar drogas, un poco alcoholizado, ha discutido con los guardias civiles, se está burlando de todo el mundo, ha hecho esto. Y el padre, son las 3 de la mañana, llega allí. Y el guardia civil le dice: mire, si usted firma aquí y se hace responsable, se lo lleva. Y probablemente el padre dice: sí, ténganle paciencia, él no sabe lo que hace todavía. A eso me suena. Las palabras de Jesús en la cruz me suenan a las palabras de un padre que dice: es un crío, pero algún día madurará. Démosle otra oportunidad. La identificación de Jesús en la cruz con su Padre, aunque está muriendo en completa soledad, no te olvides que Jesús dijo:
Padre, ¿por qué me has abandonado? Los pecados de la humanidad hicieron que Jesús no pudiera tener comunión con el Padre en los últimos minutos de su vida. Y Jesús en la cruz está tan identificado con el corazón del Padre que dice, perdónalo, y está diciendo las palabras del Padre. Son las palabras de un Padre que ama, porque Él sabe, ellos hoy no saben lo que hacen, pero dentro de unos días se arrepentirán con la predicación de Pedro y me seguirán. Padre, ten misericordia de ellos. Yo lo que quiero que veas esto, ya sea en la casa de Marta o de María, ya sea en la cruz, ya sea delante de Pilato, la estabilidad emocional, intelectual de Jesús fue impresionante. Y viene Jesús y dice, mi paz te dejo. Y los cristianos vivimos pensando que nosotros controlamos la paz. Y los cristianos vivimos pensando que porque voy a la iglesia todo es perfecto. Y discutimos y peleamos y nos maltratamos y hacemos locuras y condenamos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Por eso, y después de la cena de la Pascua, me pones el pan que ya va a morar. Después de la cena de la Pascua, Jesús dice todo esto, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si ustedes se fijan, Juan capítulo 14, me están escuchando todavía, ¿no? Sois maravillosos. Juan capítulo 14 termina diciendo Jesús, ya está. Vámonos de aquí, dice Juan. Dice, vámonos de aquí. Y dice, y saliendo, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y en mi imaginación está Jesús saliendo por la noche, los discípulos con él, salen de los muros de Jerusalén, se meten en el valle cuando empiezan a subir. Tal vez habrá visto antes de subir al monte de los olivos alguna vid por allí. Y se dirige a la vid y le dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera. Si vosotros permanecéis en mí como esos pámpanos permanecen en el tronco de esa vid, llevaréis mucho fruto. La paz que yo tengo la vais a recibir en la medida en que tengáis comunión conmigo a través del Espíritu. Iglesia, necesitamos esto. Y es aquí donde nace la verdadera fe. Todo esto, toda esta fe del Espíritu es fruto, escúchenme, toda esta paz interior, toda esta paz del alma es fruto de la comunión profunda y de la fe nacida en el Espíritu. Esta paz, esta estabilidad de tu alma y de mi alma es fruto de la comunión que tengamos a través del Espíritu Santo y de la fe que el Espíritu genera en nosotros. Yo no tengo tiempo ya para leerte todo el capítulo de Hebreos, que te lo quería leer, pero deberes para esta tarde, ¿vale? Lo termináis, lo traéis para la semana que viene. Es certeza, es convicción, eso ya lo hablamos la semana pasada. Y te dije al principio, toda esta gente desarrolló una fe sin tener la obra del Espíritu Santo como tú y yo hoy la tenemos. Y el autor de Hebreos dice que probablemente fue Pablo, Dios preparó algo mejor para nosotros, es esta comunión con el Espíritu. Denme unos minutos en esto, hermano. Necesitamos esta fe nacida del Espíritu. Necesitamos esta fe que no depende de circunstancia, no depende del tiempo. La fe depende de la palabra del Dios eterno, por lo tanto es atemporal. Por eso la fe cambia la mente, pero cuando la mente se adueña de la fe, la destruye. Ahora te lo voy a explicar a esto. En 1 Corintios capítulo 2:9 dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? La ha revelado, nos la ha revelado por medio del Espíritu. Ahí está. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Por eso, pero el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da este mundo. Ahora viene Pablo y dice, tú no tienes el espíritu de este mundo. No tienes por qué vivir condicionado por el sistema social de este mundo en tu mente, sino por la revelación del Espíritu Santo a tu mente. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer, decimos tantas veces. Escúchenme bien, hermanos, esta fe de la que te estoy hablando se transforma en primer lugar en fortaleza interior en el alma humana. Todos los héroes de la fe que aparecen en el libro de Hebreos no son personas en las cuales se diga, ellos por la fe lograron que Dios respondiera de esta manera. No dice eso. El texto de Hebreos dice, ellos por la fe hicieron.
Ellos por la fe soportaron. Ellos por la fe murieron. Es más, si tú hablaras con uno de ellos te diría: yo por la fe fui peregrino. Yo por la fe morí de hambre. Yo por la fe fui aserrado. Tú dices: espérate, esto es incongruente. Yo vengo de una etapa en la humanidad cristiana, del mundo cristiano, en la cual se dice: yo por la fe logré que no me mataran. Yo por la fe logré que me proveyeran. Yo por la fe me sané. Pero esto está diciendo: yo por la fe soporté. Yo por la fe caminé. Yo por la fe me mantuve. ¿Saben lo que está diciendo este texto, iglesia? Que la fe no opera para el futuro, la fe es para hoy. La fe es lo que te fortalece cada día. Dios nos lo reveló para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso el problema es que en la actualidad proyectamos la fe mucho más hacia el futuro que hacia la fe que me mantiene firme hoy para llegar al futuro. No sé si lo entienden. La fe se transforma a veces en una ilusión que seré feliz cuando Dios cumpla su promesa, pero no me doy cuenta que la fe es lo que me mantiene firme por dentro para caminar, resistir y esperar hasta que ese día llegue. Por eso mucha gente se debilita en la fe. Lógicamente que uno de los frutos, efectos de la fe se refiere a lo que va a venir, pero en realidad la fe es un estado. Denme un segundo más, por favor. La fe es un estado, la fe es certeza, la fe es convicción. La fe no es un impulso emocional, la fe no es magia. La fe no es que tú te concentres y bueno, voy a buscar a muchos que hagan fuerza conmigo para convencer a Dios. No habla así la Biblia. La fe es un estado del alma humana. Es un estado, permanecer, estar, caminar, hacer en esta condición. En una condición de firmeza emocional, en una condición de firmeza intelectual, que aunque no veo nada, los pensamientos no arrastran las emociones, ni las emociones arrastran los pensamientos, porque hay una revelación del Espíritu que me ha dado una convicción y una certeza de que hoy, aunque no veo nada, le doy gracias a Dios porque estoy en el camino correcto. Y sé que lo que Dios va a hacer ya lo hará. Estoy en el tren correcto y las estaciones inexorablemente van a llegar. Es un estado. Yo estoy en el tren. No estoy en la estación diciendo: el tren me llevará, el tren me llevará, el tren me llevará. No, yo estoy en el tren. Yo estoy en la fe. Tú estás en la fe y la fe está en ti. Pero tu mente no es dueña de la fe. Tu mente ha sido transformada por la fe. Porque cuando tu mente se adueña de la fe, no te olvides que la mente humana no ha sido desarrollada para el bienestar humano. La mente humana, su estructura es para la supervivencia. Por lo tanto, la mente siempre va a estar buscando aquellas situaciones que pueden ser posibles enemigos de lo que yo espero. Por eso cuando nosotros dejamos de tener comunión con el Espíritu de Dios, porque ya Dios nos habló y pasamos de todo y las promesas de Dios están solo en la mente, tu mente comienza a mostrarte situaciones que pueden alterar esa promesa. Porque tu mente te va a decir: hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Y comienzas a ver que todo lo que Dios te habló de tu hijo es imposible porque tu hijo está mal, porque hay que hacer esto. Y tu mente se adueñó de la fe, pero tu mente no está desarrollada para administrar la fe. Es al revés. La fe transforma mi pensamiento. No sé si puedo expresar lo que estoy diciendo. Necesitamos ser transformados en la fe. Y esa fe es la fe que nace del Espíritu, no que nace de la mente. Cuando una persona deja de tener comunión con el Espíritu Santo y administra las promesas de Dios con su cabeza, se viene abajo. El tiempo se hace largo. Las situaciones son complicadas. Tenía tanto para decirte en esto. Sobre los segundos que me dieron, unos segunditos más. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Me ayudan, chicos? Omar, Dani. La fe y la paciencia. La fe no es magia, hermanos. La fe no es mágica. La fe transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de concebir las cosas. La fe nace en lo espiritual y transforma lo intelectual, transforma lo racional, transforma lo emocional.
Si Dios te habló un día y quieres mantenerte en esa fe, necesitas todos los días tener comunión profunda con el Espíritu Santo. Tú puedes escribir las promesas de Dios en todas las paredes, puedes escribirlo en todos los libros, puedes escribir en el espejo, pero eso es alma, eso es mente. Tú lo que necesitas es que sea el Espíritu Santo desde la eternidad quien te mantenga en la seguridad y la convicción de que todo lo que Dios dijo, así es. Hace poco leía sobre la parábola de las vírgenes en un libro que ni siquiera es cristiano. Y habla de las 10 vírgenes. Y dice que 5 vírgenes prepararon todo, pero otras 5 que fueron negligentes. Se les apagó la lámpara, se quedaron dormidas. ¿Saben de lo que está hablando esto? Son las personas que cuando hablan de la fe y tienen promesas de Dios, no viven cada día en la comunión profunda con Dios. Todo el mundo esperaba la venida del marido. Todo el mundo, todas esperaban al esposo. Todas tenían la misma promesa. Pero unas no supieron vivir el día a día. Y su alma se vino abajo, su alma se desmoronó. Por eso, solo 2 ejemplos te quiero mencionar porque no tengo tiempo. Y uno de estos ejemplos es la Moisés siendo un niño. En cada evento de la infancia de Moisés, si yo hubiera estado en la vida de la mamá de Moisés, me hubiera vuelto loco. ¿Saben? Cuando Hebreos habla de Moisés, dice siendo niño, ahí indirectamente está hablando de la fe de la madre de Moisés. Y yo no sé si alguna vez te has puesto en el lugar de aquella mujer. En los días en que Moisés nació, era una mujer embarazada que obviamente, como toda mamá, estaba esperando a su hijito con todo el cariño, toda la alegría, porque es evidente cómo lo amó. Pero su niño iba a nacer en el peor momento, porque había una orden del faraón que todos los muchachitos que nacían tenían que ser degollados o tirados al río. Así que ella se queda embarazada y en la mente puede haber estado siempre: ¿y si es varón qué? ¿Y si es varón qué? Y nació varón. Y dice que lo escondió 3 meses. Y pasados los 3 meses, ya no lo pudo esconder más. Y tomó una decisión. A ver, mamás, lo puso en un canastito, lo abrigó, lo puso en el río y se quedó mirando cómo el agua se llevaba a su niño. Y la Biblia habla de la fe de esa mujer. Y el río se lo llevó y su hermanita corría por los juncos. Y más abajo una hija de un faraón estaba bañándose y encuentra el canastito y se lo lleva. El niño era judío. Los egipcios eran los malos de la película. Pero ahora resulta que es una familia egipcia la que va a criar al niño. Al final luego el niño puede estar con ella 6 años. Luego el niño se lo llevan de nuevo. Se cría como egipcio, es un egipcio más. En algún momento de la historia su mamá muere sin ver lo que ha pasado. Porque ella muere, no sabemos más nada de ella. A los 40 años Moisés mata a un tipo, tiene que huir de Egipto y pasa 40 años en el desierto. Ya tiene 80 años Moisés. Y a los 80 años Dios cumple lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho. Yo cuando veo todo esto, no sé, me impresiona tanto, porque si la mamá de Moisés solo pensaba en el futuro, todo se veía imposible. Estás naciendo, hijo mío, en el peor momento. Los niños deben morir. Segundo, te pongo en un canasto y te veo irte por el río y ya no puedo hacer más nada. No puedo ni siquiera acariciarte, hijito. No sé si mañana volveré a verte, pero hoy estás vivo. Hoy naciste. ¿Me estás siguiendo? Cada día de los 3 meses, hoy te tengo aquí. Hoy te veo ir por el río, pero estás vivo, hijo. Te llevaron los egipcios, pero estás vivo. Hoy estás vivo. Creció educado por los egipcios. Todo parecía una locura. Por eso muchas veces nuestra fe está basada en las probabilidades más que en la palabra de Dios. Por eso nos gusta escuchar testimonios, porque si escuchamos testimonios parece que tenemos más probabilidad de recibirlo. Pero nuestra fe no está basada en probabilidades, sino en el Dios que todo lo puede. La mamá de Moisés dijo: hoy estás vivo, hijo, y hoy te voy a dar gracias. Hoy fui fortalecida para tomar esta decisión y seguir en el camino.
Cada día que vives es un paso más en el camino correcto, si te basas en la fe. Por eso necesitamos que la fe no se trata tanto de que si va a suceder o no va a suceder, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, sino que Dios me fortalezca hoy hasta que eso suceda. La fe es para cada día, cada día. Por eso ahí el texto habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y luego habla del pueblo de Israel. Dios me habló hace tan poco con esto, algo tan lindo. La Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabes lo que eso significa? El Dios de 3 hombres. ¿Y por qué se menciona Abraham, Isaac y Jacob? Son 3 hombres muy diferentes, 3 patriarcas, y ellos solo tenían promesas. Ya llegaría el momento en el cual Dios sería el Dios de la nación, pero ahora era el Dios de 3 individuos muy diferentes. Y a esos 3 individuos Dios los llevó cada día. A uno lo trató de una manera y a otro de otra. Pero al fin y al cabo, todos aquellos cumplieron con el plan y con el propósito que Dios había determinado para ellos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de las promesas. Es el Dios de cada día. Que mientras Abraham estaba dando vueltas por la tierra de los caldeos, cuando Jacob estaba en la tierra de los caldeos, Dios ya tenía determinado que él volvería a Betel. Lo que necesitamos es ser fortalecidos cada día en la fe. Amén. Por eso hasta las fuerzas espirituales transformaron el cuerpo de tanta gente, te dije recién. Necesitamos llevar el alma, la mente y las emociones, el corazón, todo esto, a la comunión profunda en Cristo. Hacer ese camino de oración a ese lugar santísimo. Y allí siempre se nos va a revelar Dios. Allí se genera la fe que nos transforma aún en la manera de pensar. Miren, la experiencia que genera tanto la certeza como la convicción. ¿Me están escuchando? La certeza y la convicción vienen por experiencias de conocimiento, de visión. ¿Me siguen? La certeza y la convicción son experiencias. Yo aprendí, yo vi, yo lo he palpado. En este caso, en la Biblia, la experiencia que generan la certeza y la convicción son experiencias espirituales. Amén. Si te has adueñado, tu mente se adueñó de la fe, no me sorprende que te deprimas. No me sorprende que se te desequilibre el alma. No me sorprende que vas a sucumbir ante cualquier tentación. Porque la mente te está diciendo: tarda mucho, no va a llegar, disfruta de otra manera, sobrevivamos como podamos, hagámoslo a nuestra manera, salgamos del paso, dile a tu hijo que cambie ya. Tu mente constantemente va a estar tratando de hacer aquello que no sabe esperar en Dios. La fe de Hebreos capítulo 11 es una fe que produce una paz profunda en el alma, porque nace de la comunión con el Espíritu y no nace solamente de la mente. Amén. La paz del alma, de la que hablé hace 5 horas cuando empecé. La paz del alma, la paz interna en el corazón, es fruto de la fe que nace en la comunión profunda. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da este mundo. Así que vamos a buscar esa vida. Esa vida está en Cristo. Amén. Es la paz de Cristo en mí. Es la estabilidad emocional de Jesús en mi alma. Yo puedo tener, y eso no es condicionamiento social. Por eso te lo dije al principio. No nos engañemos. Podemos parecer perfectos evangélicos, pero no tener la vida que Cristo quiere que tengamos. Y después te aparece alguien que no parece ni mundano ya, y tiene una vida con Cristo que te puede dar vueltas a ti. Así que lo que tenemos que hacer, iglesia, es dejarnos de todo este tipo de cosas y buscar la comunión profunda con el Espíritu de Dios. No juzgues a nadie, busca la vida en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos muchas gracias. Hoy aquí, Señor amado, estamos como Abraham, como Isaac y como Jacob. Algún día, Señor, tú ibas a cumplir tus promesas en la nación. Y algún día los milagros vendrían por la nación. Pero en aquellos tiempos, tus milagros y tus palabras venían por cada uno de ellos. Yo te ruego por los hermanos que en el último tiempo se han sentido solos y hasta dejados de lado en tantas situaciones. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana ellos puedan volver el alma a la comunión profunda contigo. Tu iglesia en este mundo necesita vivir con la paz que nace en el Espíritu. Tú nos dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy.
Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero esa paz esta mañana para mi vida. Y te ruego por esta paz para la vida de mis hermanos. Por eso, Señor, ahora cerramos las ventanas a todos los acontecimientos externos. No sé cómo sucederá lo que va a suceder. No sé qué pasará mañana. Pero hoy estamos aquí. Hoy Moisés nació. Hoy no lo mataron. Hoy Moisés está vivo en un canastito. Hoy Moisés está siendo criado. Hoy Moisés está de vuelta en casa. Iglesia, aprendamos a disfrutar y vivir en cada momento la comunión profunda con Dios. Las 10 vírgenes, 5 de ellas no aprovecharon el momento que tenían con Dios. Y su alma se desvaneció. Su alma perdió todo. Se apagó la luz del Espíritu. Y perdieron la vida en la espera. Son las personas que hacen de la fe un argumento mental. Es al revés. ¿Por qué no le dices ahora a Dios: Señor, yo llevo toda mi mente, mis pensamientos, mis emociones a la comunión profunda con el Espíritu? Si Dios te habló, Dios lo hará. Lo importante es que ahora te mantengas en el tren correcto. Amén. Porque inexorablemente las estaciones llegarán. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar y después nos vamos a casa. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es solo el Dios de su iglesia, es tu Dios también. Es tu Dios, es tu Dios. Con nombre y apellido. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo Jesús. Puedes alzar tus brazos y decirle: Señor, que esa fe que trae esa paz inunde mi mente. Si tu mente se adueñó de la fe y estás pensando que todo es imposible, que ya no se puede, ha dejado de vivir el día a día con Dios. La fe ya no es una fortaleza del día a día, sino que parece una quimera que esperar. Es tiempo de volver a la comunión profunda, iglesia. Allí se forman los hombres y mujeres fuertes. Si solamente quieres orar como en un susurro en la comunión con Dios, si solo quieres orar, hazlo. Dile: Señor, yo ahora quiero tener comunión contigo. Quiero estar en la comunión profunda contigo. Quiero sumergirme en tu presencia. Se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en momentos como este el Espíritu se une a nuestro espíritu y nos lleva a interceder, a clamar como conviene, aún con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. No ores para cambiar situaciones ahora. No ores por tu economía. No ores, ora por tu alma, por la fe que te mantiene día a día. Ora por tu corazón, por la paz de tu alma. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sigue siendo Dios. Es el Dios que te perdonó, el Dios que te sanó, el Dios que te liberó. Si Dios te ha perdonado, deja de culparte ya. Deja de culparte, deja de avergonzarte. Él llevó tu vergüenza. Él llevó tu vergüenza.
Él llevó tu vergüenza, Él te perdonó en la cruz. Necesitas volver a la comunión con Él. No intentes demostrar que has cambiado. Sumérgete en lo profundo de Dios, que tu alma sea controlada por la vida del Espíritu. Tú nunca fallarás en la tempestad. Ven al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Corre, corre al trono de la gracia. Shalom. Analiza un poco tu alma, ¿cómo estás? Tu distracción, tu enfado, tu amargura. Gracias, Señor. Todos los que quieran seguir orando, como hacemos siempre, aquí la música sigue, la adoración sigue, nos despedimos allá afuera. Si quieres seguir orando, puedes venir a sentarte aquí adelante. Nadie te va a molestar, nadie va a venir a orar por ti. Vas a estar a solas con Dios. Si quieres quedarte un ratito más, puedes hacerlo con toda la libertad. El resto nos vamos a despedir. Pero nadie se vaya de este lugar si el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Tal vez hoy es el día de la inflexión, del cambio de rumbo en tu vida. Gracias, Señor, gracias. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de José, el Dios de Carlos, el Dios de María, el Dios de Marisa, el Dios de Ana, el Dios de Dani. Tú sigues siendo el Dios de los hombres y las mujeres que se sumergen ante ti. Ayuda, Señor, a esta iglesia siempre en todo esto. Aún los que hoy no están aquí, los que están de viaje, llévanos, Señor, a buscarte en lo profundo a ti. Queremos sumergirnos en ti. Queremos volver a comenzar contigo. Hoy te entrego la fe, es tuya en mí, no es mi fe. Tú has preparado algo mejor para nosotros y es la fe de tu Espíritu en nosotros. Por lo tanto, yo hoy libero mi alma en la fe, libero mi mente en la fe. Como la mamá de Moisés, veo irse ese canastito con mi niño adentro, y aunque mi corazón se parte, te doy gracias porque hoy sigue vivo, hoy sigue vivo. Un día más, un día más, un día más. Me ha fortalecido para llegar hasta aquí. Y así Moisés se salvó y llegó a ser aquel hombre que Dios quiso que fuera. Dios cumplirá su propósito en ti, mi hermano, mi hermana. Pero la fe te fortalece hoy y mañana te volverá a fortalecer. No quiero que te vayas de este lugar con el corazón en un puño. Fortalece tu alma en esa fe. Querido Señor, recibimos la paz que tú nos dejaste. Fluye a través del Espíritu en lo profundo del corazón de cada hermano a lo largo de esta semana. Querido Señor, bendice a la iglesia y fortalécela con toda la potencia y tu gloria. Bendice el culto que tendremos aquí esta tarde. Y este mismo espíritu que tenemos aquí, Señor, lo podemos tener esta tarde. Que tu iglesia, Señor, cumpla ese maravilloso propósito por el cual tú la llamaste. Y vivamos cada día la fe que tú nos has dado. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.